Hola, hola. Hola, hola, Licen. Buenas Sí, buenas noches. noches. Adelante. ¿Se escucha? Liceber, Sí, adelante. ¿Se escucha? buenas. Hola, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Licen Grover. Buenas noches, Licen. Muy buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Liceber, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, se escucha. Adelante. Se escucha. Hola. Se escucha. Adelante. Hola, hola. Vamos. Hola, hola. Adelante. Se escucha. Lice, se le escucha muy bien. Buenas noches. Hola, hola. Se escucha. Liceber, Se escucha, Licen. Se escucha, Licen. hola. Bien, buenas noches, estimados participantes de este curso de capacitación para el ingreso de las SFEMS y unidades académicas. Bueno, quisiera que me confirmen si el audio está en perfectas condiciones, a ver si me escuchan mi voz. Hola, ¿alguien tal vez me puede confirmar? Podemos empezar, Liceber. Adelante. Ya, muy bien. A ver, un participante quisiera que me confirme si se escucha el audio perfectamente. Sí, licenciado, se escucha. Ya, muy bien, Sí, licenciada, gracias. se escucha. Muy bien, gracias. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta segunda sesión virtual de este curso de capacitación para el ingreso a las diferentes unidades académicas. Para hoy tenemos preparado con relación a lo que son los conocimientos generales de la realidad del país, ¿no? Entonces aquí vamos a tocar y vamos a hablar a grandes rasgos lo que son las realidades de nuestro Estado plurinacional, Hola, ¿no? hola. Buenas noches. ¿Me escuchan? Bueno, entonces en ese entendido vamos a dar inicio. Como primer aspecto tenemos lo que es la escuela Ayllu Warisata, ¿no? Que es muy importante hablar, enfatizar quizás, y de por ahí puede surgir unas cuantas preguntas con relación a lo que es la escuela de Ayllu Warisata, ¿no? Muy ligado con lo que es el modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no? Entonces, en esta situación, por ejemplo, hablamos del año 1931 a 1940, ¿no? Entonces, en ese lapso se crea una escuela de Ayllu Warisata, ¿no? Los precursores de estos dos grandes pedagogos, se podría decir, ¿no? Avelino Signani y el profesor Elizardo Pérez, ¿no?
En ese entendido, por ejemplo, Avelino Signani, oriundo del lugar, ¿no? De Huarizata, y el profesor Elizardo Pérez, que es también colaborador pedagógico para que pueda desarrollarse esta escuela como un modelo netamente del contexto, ¿no? Hablamos justamente de lo que es Huarizata, ¿no? La población de Huarizata que se encuentra en la ciudad de La Paz, ¿no? Hoy en día Huarizata cuenta con una SFEM, ¿no? Con una SFEM que también se puede considerar que es una de las SFEMs en el área rural, ¿no? Una de las primeras SFEMs que se ha creado para que se vayan formando maestros y maestras también. Y hoy en día está vigente lo que es la Escuela Superior de Formación de Maestros, UAISA, ¿no? Entonces, cabe mencionar de que también surge de esto, ¿no? Esto se ha olvidando algunos modelos educativos o de formas educativas. Y bueno, pues esta ley 070 retoma, ¿no? La esencia de poder trabajar en el aspecto pedagógico en la escuela de Aiguarizado, ¿no? Donde, por ejemplo, se relaciona mucho con algunos autores con lo que se llama o denominado lo que es la pedagogía de la voz, ¿no? Es decir, uh, el aspecto de los conocimientos o el desarrollo pedagógico se basa a través de la práctica, ¿no? Esta escuela de Aiguarizata nos propone lo que es el aspecto de la práctica, vale decir, de poder desarrollar un contenido sí o sí hoy en día en las escuelas y en los colegios, tienen que empezar a realizar la parte práctica, ¿no? Lo que era más antes a la viceversa, es decir, la parte teórica. Y hoy en día las universidades siguen manejando lo que es la parte teórica. Primeramente van desarrollando o van desglosando a detalle lo que es el aspecto de la teoría, ¿no? Un ejemplo pondremos, ¿no? En primaria, ¿no? El árbol, ¿no? El árbol, colocamos como subtítulo número 1, concepto, definición, estructura, partes del árbol, todo ello, ¿no? Entonces era enfatizado de esa manera los modelos anteriores en Bolivia, ¿no? Es decir, la parte teórica, primeramente en el aula y deciden quizás de alguna manera salir hacia afuera, ¿no? Cosa que ahora propone la escuela de Aiguarizata a la viceversa, ¿no? Primeramente tendría que empezar por la parte práctica. Y eso es lo que ustedes también como estudiantes, como ¿no? Bachilleres o promoción de 2020 y otros también de años inferiores, han realizado quizás la parte práctica, ¿no? La parte práctica. Seguramente han salido afuera de las aulas, a un campo abierto, si es en aspectos de la comunidad sí, de las comunidades o en la área rural, ¿no? Han salido a trabajar seguramente con la tierra, ¿no? Dependiendo de la circunstancia o del PCP que se toma en cuenta cada unidad educativa, ¿no? Puede ser una carpa solar, por ejemplo, en su mayoría, van trabajando, ¿no? En lo que es los colegios de área rural. Y otro aspecto que también van trabajando en las ciudades son el medio ambiente, ¿no? Salen a las calles, a los parques, a las canchas, a ver cómo son el aspecto diverso en su entorno de los estudiantes. Entonces, la esencia de esta Ayuda Guarizata, ¿no? Esta escuela es eso, ¿no? Que parte de la parte práctica. Entonces, tomando un poco más a años atrás, a 1931, 1940, bueno, pues la parte práctica era muy esencial, es decir, a través de un trabajo mancomunado, ¿no? Cosa que hoy en día, ahora, y eso sí, sigue todavía, se practica lo que es el individualismo, no sé si cada uno vela, ¿no? Esa es la esencia que nos han dejado el modelo anterior, ¿no? Los reformas anteriores, no solamente pensamos en nosotros, una sola persona, en su yo, ¿no? Cosa que ahora nos invita este modelo educativo a ya no a pensar de esa manera, ¿no? Sino a pensar de manera colectiva, ¿no? Si pensamos de manera colectiva estaríamos hablando, por ejemplo, de cuidar del medio ambiente, ¿no? Y si cuidamos el medio ambiente, pues bueno, repercute para la salubridad de todos los habitantes de la sociedad de nuestro estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Como un ejemplo. Entonces, la esencia es de que parte de la parte práctica, ¿no? Surge entonces este modelo educativo sociocomunitario productivo, la ley 070, como una base fundamental de la escuela de la Ayuda. Lo repito, ¿qué años? 1931 y 1940, ¿no? Sus precursores son dos grandes pedagogos que hemos mencionado, ¿no? Avelino Signani y que es Elizardo Pérez. Entonces ahí tenemos como un dato importante, como un aspecto general de lo que también puede
estar quizás en las preguntas, ¿no? En como el conocimiento general. Son los aspectos que vamos considerando. Otro de los aspectos también que hay que tomar en cuenta es la estructura curricular. Por ejemplo, vale decir, los que tal vez tenemos aquí participantes que han salido a ver el año 2012, 2013, 2015, existe, por ejemplo, esa diferencia, ¿no es así? En otras palabras, ¿a qué me voy? A decir, a lo que se llama asignatura, materia, esas denominaciones hubo en colegio, ¿no? Pero ahora el modelo educativo comunitario cambia, ¿no? A esas asignaturas y materias que se denominaba, ahora ya lo llamamos áreas de saberes y conocimientos, ¿no? Estas áreas de saberes y conocimientos, estamos hablando justamente de lo que son matemática, música, educación física y todas las áreas que han desarrollado en colegio, ¿no? Estas áreas de saberes y conocimientos están clasificados, ¿no? Están clasificados en lo que es, por ejemplo, a ver, aquí lo voy a remarcar, en 4 campos, ¿no? Uno de ellos tenemos, por ejemplo, lo que es vida, tierra y territorio. Tenemos por otro lado, ciencia, tecnología y producción. 3, comunidad, sociedad. 4, cosmos y pensamientos. Entonces, están estructurados, están aglutinados, se podría decir, las áreas de saberes y conocimientos en estos 4 aspectos, ¿no? Entonces, una de las preguntas podría ser eso también, ¿no? ¿Cuántos campos, saberes y conocimientos existe en la estructura curricular del sistema educativo nacional? Bueno, la respuesta es 4. ¿Cuáles son esos 4? Vida, tierra y territorio, ciencia, tecnología y producción, comunidad y sociedad, y por último tenemos cosmos y pensamientos. Cada uno de ellos, de los campos, reza siempre lo que es la parte fundamental o el enfoque mismo, ¿no? Entonces vayamos viendo, a ver cuáles pertenecen a lo que es entre estos 4 campos. Ahí tenemos, ¿no? Más que todo vamos a enfatizar o nos vamos a enfocar con la vista a este aspecto. Ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, les decía, aquí tenemos los 4 campos en este esquema. Por ejemplo, cosmos y pensamiento está por aquí. Vida, tierra y territorio. Ciencia, tecnología, producción. Comunidad y sociedad. Entonces, ¿a qué me voy? ¿A qué quiero llegar con esto? Ya les dije, estos son 4 campos que están clasificados y estos campos aglutinan a áreas, saberes y conocimientos. Ahora veremos, a ver, en cosmos y pensamientos, por ejemplo, ¿qué áreas están? Lo que antes nosotros denominábamos asignaturas, materias, ¿sí? Entonces, ahora vayamos viendo qué áreas pertenecen a cosmos y pensamientos, a este campo. Aquí tenemos, por ejemplo, el campo de cosmos y pensamiento. ¿Qué áreas están? Está cosmovisiones y filosofía y psicología. Cosmovisiones, filosofía y psicología, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿cómo se puede decir? Participantes que están quizás con ese afán de poder ingresarnos así a esta especialidad, ¿no? Esta especialidad o área, ¿no? De saber conocimiento. Cosmos, cosmovisiones, filosofía y psicología. Está dentro de lo que es el campo de cosmos y pensamiento, ¿no? También tenemos otra área que también está en el mismo campo, los valores espirituales y religiones, ¿no? Lo que antes conocíamos como asignatura materia de religiones, ¿no? O la religión, ¿no? Entonces ahora tiene este nombre, ¿no? De valores, espiritualidad y religiones. Esas 2 áreas de saberes y conocimientos están, entonces, una vez más digo, en cosmos y pensamiento. En este campo están, ¿no? Clasificados. Entonces, no voy a hacer una pregunta que vaya entrando, ¿no? De su especialidad, ¿a qué campo pertenece? Entonces, ahí tenés, ¿no? Otro campo, ¿no? De vida, tierra y territorio. Tenemos 2 áreas de saberes y conocimientos en este aspecto, ¿ya? Por un lado está ciencias naturales, biología, geografía, y otro, ciencias naturales, física, química, ¿no?
Entonces, vale decir que tenemos dos áreas de saberes y conocimientos en este campo de vida, ¿no? Biología, geografía y física, química, ¿no? Vayamos a otro lado. A otro campo que es ciencia, tecnología y producción. Aquí tenemos también de la misma manera dos áreas de saberes y conocimientos. Por un lado está matemática y lo que son las áreas de técnicas y tecnológicas, ¿no? Vale decir, en secundaria, estos últimos ya años, 5 años atrás, se podría decir, esta área de técnica tecnológica se ha dividido en dos, ¿no? Aspectos. De primero a cuarto han llevado lo que es tecnología general, quinto y sexto lo que es la tecnología o especializada, ¿no? Entonces, esa área de saberes y conocimientos pertenece a lo que es ciencia, tecnología y producción. Vayamos por otro lado. Comunidad y sociedad, ¿no? En comunidad y sociedad tenemos las siguientes áreas, ¿no? Educación musical, ciencias sociales, comunicación y lenguajes, artes plásticas y visuales, educación física y deportes, ¿no? Educación física y deporte. Entonces, miren, el campo que más áreas tiene es comunidad y sociedad, que tiene 5 áreas. 5 áreas. En cosmos y pensamiento tenemos 2 áreas. En vida, tierra y territorio tenemos 2 áreas. En ciencia, tecnología y producción tenemos 2 áreas, ¿no? Entonces, muy bien, ¿no? Esto ya tenemos que enfatizar a las especialidades de física y química, ¿no? Si tenemos participantes ahora en este curso, de los que están postulando para física y química, ellos pertenecen a este campo, que es vida, tierra y territorio. Los que están postulando para la especialidad de cosmovisiones, filosofía y psicología, están en el campo de cosmos y pensamiento. Ahora no vayamos o no nos olvidemos también de los participantes de nivel primario. ¿Dónde se encuentran ellos? Ellos, por ejemplo, son múltiples, ¿sí? En nivel primario. Como les decía quizás ayer. En área rural, por ejemplo, una maestra ejerce todas estas áreas que hemos mencionado, ¿no? Religión, educación física, matemática, lenguaje. En sí, la profesora de primaria conoce estos 4 campos. No se tiene que olvidar, ¿no? Domina esto. Entonces, eso es el aspecto fundamental que nosotros podríamos enfatizar como un conocimiento general, ¿no? Esto sí creo que va a entrar, puede ingresar, ¿no? En la evaluación de eso. Entonces, vayamos avanzando. Otra de las preguntas quizás de otros años que he podido extractar, así como un conocimiento general, por ejemplo, es lo que se habla de las etnias de Bolivia, ¿no? Ya que estamos haciendo como un repaso más general, las preguntas que siempre han pasado por aquí, quizás, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Bolivia 36 etnias en Bolivia, ¿no? En nuestro estado plurinacional, ¿no? Y vayamos viendo cuáles son ellos. Tenemos, por ejemplo, por un lado, los Movima, ¿no? Que están ubicados en el departamento de Beni. Los Tacanas, que está dentro de lo que es el departamento de Beni y lo que es La Paz. Mosetén, de la misma manera de La Paz y Beni. Cabineños, que está en el departamento de Beni y Pando. Los Guaruzuehue, ¿no? Que también está en el departamento de Beni y Santa Cruz. Eja, que está en el departamento de Pando, ¿no? Son etnias pequeñas, ¿no? Con habitantes quizás reducidas, que también están en extinción en la... Continuamos. Los Machineri, también tenemos en el departamento de Pan, ¿no? Los Yaminawa, que también están en el departamento de Pando. Los Pacaguara, Beni y Pando, ¿no? En los departamentos. Los Araonas, que también están en el departamento de La Paz, ¿no? Tenemos otra etnia que también es lo que son los aymaras o aymara, ¿no? Que está predominando más que todo en el departamento de La Paz, ¿no? Los tapieti,
o los Tatité, ¿no? También están en el departamento de Tarija. ¿No? Entonces son estos, por ejemplo, las etnias que están en los departamentos. Vamos a continuar así, ¿no? Bueno. Otra de las etnias que también tenemos es los Urus, que está en el departamento de Oruro. Los Ayoreos en el departamento de Santa Cruz, Guaraníes en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Los Chiquitanos están en el departamento de Santa Cruz. Los Guarayos, departamento de Santa Cruz. Los Baures, el departamento de Beni. Los Huenayec, también están en el departamento de Tarija. Miren esta población muy reducida de 2.440. Los Canichana, en el departamento de Beni. Chacobo, departamento de Beni. ¿No? Los Cayuabas, en el departamento de Beni. Los Joaquinianos también están en el departamento de Beni. Y por último tenemos el More, que está en el departamento de Beni. Entonces, esas son las 36 etnias que existen en Bolivia, los diferentes departamentos, ¿no? Entonces, una de las preguntas también siempre ha sido de que hemos podido descartar es esa, ¿no? Que dice cuántas etnias existen en Bolivia. Hay alternativas, ¿no? 36, 37, 30, ¿no? Entonces, la respuesta correcta, si puede haber esa, con relación a la pregunta, es entonces 36 etnias que existen en Bolivia. Otra pregunta también de esta manera, ¿no? Por ejemplo, a veces hay una confusión con los estudiantes que les hacen, ¿no? ¿Con relación a qué? A lenguas, ¿no? Que es muy distinto a las etnias y las lenguas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas lenguas oficiales tenemos en nuestro estado de Plurinación de Bolivia? Tenemos 37, ¿no? Tenemos 37, eso hay que tener muy en la mente, ¿no? 37, ¿ya? Porque a veces está de confundir, ¿no? 36, esas 36 son de las etnias que tenemos. Mientras tenemos 37 lenguas oficiales en el país, ¿no? De lo que hablamos. A ver, un 28% de los bolivianos habla el quechua, ¿no? Que están repartidos en el altiplano, centro y sur del país. Por otro lado, también tenemos lo que son los hablantes aymara, ¿no? El 18%. Más que todo esto predomina en el departamento de La Paz, algo de departamento de Oruro, y quizás norte de Potosí de una pequeña escala y como también fronteras con Cochabamba, ¿no? Entonces, miren, como también, ¿no? Los guaraníes emplean un 1%, ¿no? Que se practica esta lengua, ¿no? 84% de la población como consecuencia de la dominación española, ¿no? Que es utilizada, ¿no? Este 84% se refiere más que todo a la lengua oficial que quizás nosotros hablamos en nuestro estado. Tenemos 36 etnias y cada etnia tiene su propia lengua. De ahí viene entonces el número de 36 lenguas, ¿no? Y como complemento tenemos uno más, ¿no? Lo que es lengua castellana. Entonces en Bolivia nosotros contamos con 37 lenguas, ¿no? Entonces esa parte hay que tomar muy en cuenta, ¿no? El porcentaje de los bolivianos que hablan, ¿no? Entonces, pero mayor con más énfasis siempre está lo que es quechua y aymara. Las 4 lenguas más habladas en el país, ¿no? Se podría decir, por ejemplo, a grandes rasgos con 84% lo que es el castellano, ¿no? Castellano, ¿no? Como también en otro país, un poco ya saliendo de nuestras fronteras, en otro país también van hablando lo que es el castellano, ¿no? México y Bogotá o Ecuador, ¿no? Quechua, ¿no? Que es otro también de las lenguas con 28% que se va practicando este idioma en nuestros Estados Unidos, ¿no? Los departamentos de Cochabamba, Tarija, Potosí, Chuquisaca, mayormente, ¿no? Eso sí difiere, ¿no? Lo que es un poco más hablando de quechua, ¿no? Términos
¿no? Como también lo que es Aymara, ¿no? Hay mucha diferencia entre el habla Aymara de Oruro y lo que es el habla Aymara de La Paz, ¿no? El departamento de La Paz. De la misma manera va sufriendo algunos cambios, lo que es también con la lengua o lengua de quechua, ¿no? Entonces, en este aspecto hay que tomar muy en cuenta. 84% habla castellano en la población de Bolivia, 28% habla lo que es quechua. Otra de las preguntas que quizás también de por ahí he podido extractar es, por ejemplo, no, siempre ha habido esta situación, ¿no? Con relación a las montañas o las 5 montañas más altas de Bolivia, ¿no? Se podría considerar de esa manera. Por ejemplo, tenemos una de las más altas que es considerada, ¿no? Que es considerada, no, o que tiene el nevado más o menos, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es el Parinacota, ¿no? Parinacota, que está en el departamento de La Paz, ¿no? Frontera quizás con el Perú o también parte de lo que es Chile, ¿no? ¿No? Entonces, uno de las montañas más altas. Otro tenemos lo que es el Illampu, que también se encuentra en el departamento de La Paz, ¿no? Estamos hablando de los nevados más altos que tenemos en nuestro estado de Bolivia. Illampu, ¿no? Que por ejemplo tenemos, retrocediendo un poco a lo que es Parinacota, por ejemplo, los primeros que han llegado quizás se podría decir, ¿no? A la cima, ¿no? ¿En qué año? En 1928, por el boliviano Carlos Terán, por ejemplo, ¿no? Illampu, de la misma manera, por primera vez quienes han ascendido a la montaña en el año 1928, ¿no? Por Austria o por un australiano, ¿no? Erwin Alfred, ¿no? Entonces miren, esos datos hay que tomar en cuenta, ¿no? Illampu. También tenemos otro que es Ancouma, ¿no? Uno de los nevados también que tenemos en nuestro estado nacional de Bolivia. Por otro lado tenemos lo que es Illimani, ¿no? Este Illimani ya es famoso, conocido, todos los que viven en el departamento de La Paz lo ven cada día, ¿no? Pero quienes han ascendido por primera vez, quienes han llegado a la cima, por ejemplo, en el año 1898 por los ingleses de Williams y algunos suizos italianos también como Anthony y Luis. Pero el dato, ¿no? Es muy importante, en el año 1898. De la misma manera, tenemos también como numeral 5, como número 5 de las montañas más elevadas y más altas de Bolivia, Sajama, ¿no? Que se encuentra en el departamento de Oruro. Por primera vez han llegado a la cima en el año 1939 por los austríacos Joseph y Wilfrid, ¿no? Entonces, ahora, de los 5 montañas que se les he presentado, ¿cuál de las montañas es más alta? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál de las montañas que hemos quizás hablado fue más alta? Entonces, nosotros consideramos, y es lo que estamos quizás recordándoles, una de las preguntas, así se podría considerar. La montaña más alta de Bolivia que tenemos es Sajama, Nevado de Sajama, ¿no? Que se encuentra en el departamento de Oruro, ¿no? Por ahí hay una preguntita más, a ver, por ejemplo, el cerro de Huayna Potosí, ¿dónde se encuentra? Muchos dicen en Potosí, en el departamento de Potosí, sin embargo, no es así, no, se encuentra en el departamento de La Paz. Entonces, esos aspectos hay que tomar y hay que considerar un poco más, ¿no? Buscar un poco más datos quizás. Aquí estamos dándoles los insumos más sobresalientes, ¿no? Para poder también utilizar. Bueno, seguiremos. Por este otro lado tenemos también un dato muy importante que hay que considerar. Por ejemplo, de nuestro libertador, ¿no? Que nos dio también quizás la libertad y la fundación de Bolivia en el año 1825, ¿no? Hay que recordar este dato muy importante
de la fecha de nacimiento de nuestro libertador Simón Bolívar, ¿no? 24 de julio de 1783. Pero ojo, aquí, ¿qué es lo que también toma en cuenta a veces en esta pregunta? Por ejemplo, ¿cuál es el nombre completo del libertador Simón Bolívar? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces aquí tienes la respuesta, ¿no? Su verdadero nombre es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios. Entonces, estos datos hay que recabar un poco más y hay que ya tener en la mente, ¿no? Para estar preparados para la evaluación. Entonces, ese es el verdadero nombre de nuestro libertador, Simón Bolívar, ¿no? Otro de los datos, así de datos generales de nuestro Estado plurinacional, todavía no estamos saliendo de las fronteras, no sé, es decir, más universal. Bolivia, ¿no? ¿Con cuántos provincias se funda en el año, sí, 1825? Es decir, hay unos datos correspondientes de ese índole, ¿no? Con cuántos, que hoy en día, claro, conocemos como el departamento, pero en esos entonces se consideraba como provincias. Entonces la respuesta correcta es 5, ¿no? ¿Y cuáles son esas provincias que en esos tiempos existía o qué nombre, ¿no? Por ejemplo, tenemos Potosí, Charcas, Cochabamba, Departamento de La Paz y Departamento de Santa Cruz, que hoy en día conocemos. Pero más antes ellos estaban considerados como provincias, ¿no? Y es así que en el año 1825, durante el gobierno de Más Grandes José de Sucre, estas 5 provincias se transforman en 5 departamentos y a su vez ya fueron divididos en provincias y cantones. Esa parte hay que tomar muy en cuenta, ¿no? La fundación de Bolivia se ha procedido a través de los 5 provincias: Potosí, Charcas, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Ya después ya vienen, ¿no? Las fechas de otros, ¿no? Y otra de las preguntas, por ejemplo, también entra, ¿no? ¿Cuál es el departamento más joven de Bolivia? ¿Cuál es el departamento más joven de Bolivia? Tenemos lo que es el departamento de Pando, ¿no? Tenemos el departamento de Pando. ¿Cuál es la ciudad más joven de Bolivia? La ciudad del Alto, ¿no? También los datos importantes que hay que considerar, ¿no? Y así puede ver quizás inclusive capitales de los departamentos de Bolivia. A ver, refrescaremos, ¿no? Las capitales. En Sucre o en Chuquisaca tenemos la capital, como es Sucre, ¿no? Como la capital de la ciudad, del departamento, ¿no? De Potosí tenemos lo que es Potosí. En Oruro, la capital es Oruro, ¿no? La ciudad de Oruro. Vayamos a ver por Pando. En el departamento de Pando, ¿cuál es la ciudad capital? Cobija. Exacto, muy bien. Ahí tenemos Cobija, ¿no? En el departamento de Beni, Trinidad. Trinidad, muy bien, ¿no? Miren, cómo podríamos quizás así repasar, ¿no? Son preguntas generales que van también lanzando con relación a lo que es a nuestros departamentos, en sí a nuestro estado, ¿no? Entonces, van ahí, ¿no? Todavía, como les dije, no están saliendo un poco más con datos generales o con conocimientos universales todavía aún, ¿no? Pero eso es lo que la consigna que nos da en las pruebas escritas, que nos da las consignas, ¿no? En la convocatoria, que entran cosas de la realidad o conocimientos generales de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Y ayer hemos visto lo que es la estructura mismo del sistema educativo nacional, ¿no? Entonces, creo que ya estamos también por ahí. Bueno, pues esto es lo que les he querido compartir a grandes rasgos, se podría decir, ¿no? Con relación a esto hay que buscar más material. Mañana mi persona vamos a realizar como un examen de simulacro con relación a lo que ayer hemos enfatizado, lo que es el sistema educativo plurinacional y lo que hoy hemos visto también de una manera general, ¿no? Entonces, una evaluación, una prueba para mañana donde todos vamos a participar, porque así nomás también, ¿no? Hay que ensayar en otras palabras, ¿no?
estudiamos, pues ven repasando lo que es la ley 070, que les dije que les he encargado ayer, ¿no? Pueden adquirir o les dije. Entonces, a base de eso, vamos a poder también responder a las preguntas que yo voy a elaborar mañana. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a poder refrescar y poder entrenarnos para nuestra evaluación, ¿no? Bueno, pues quizás, Lisa Grover, tal vez algunas palabras, quizás aquí ya estaríamos culminando con este aspecto de los conocimientos generales de la realidad del Estado Plurinacional de Bolivia. Ya, muy bien, gracias, licenciado. Estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. De verdad, ¿no? Esta parte que nos ha dado un lavaje, el licenciado, ha sido muy importante, ¿no? Recuerdo perfectamente de que en uno de los exámenes que se desarrollaba, ha habido preguntas referente a los campos y áreas de saberes y conocimientos, ¿no? Aquí tal vez en alguna medida es muy importante que ustedes tomen en cuenta y existen, como el licenciado dijo, 4 campos y áreas de saberes y conocimientos. Cosmos y pensamiento, vida, tierra, territorio, comunidad y sociedad, y también ciencia, tecnología y producción. Cada uno de ellas, evidentemente, tiene los saberes y conocimientos, ¿no? Dentro de eso, bueno, como ha mencionado, en Cosmos y Pensamiento está pues cosmovisiones, psicología y filosofía. También está valores espirituales y religiones, ¿no? En ciencias naturales está la física, química y biología, geografía. En comunidad y sociedad está educación musical, ciencias sociales, comunicación y lenguajes, artes plásticas y visuales, educación física y deportes y recreación. Y en ciencia, tecnología, producción está matemática, ¿no? Y las demás áreas técnicas y tecnológicas. Dentro de ellas tenemos tal vez computación, agropecuaria, etc., ¿no? Entonces habrá que tomar muy en cuenta esto en lo que se refiere a los campos y áreas de saberes y conocimientos. Pero también es muy importante aclarar, ¿no? Tal vez ustedes tendrían que, ¿no? Un poquito revisar bibliografía. Estamos en este momento en un modelo educativo sociocomunitario y productivo, lo que dice la ley 070, ¿no? Avelino Cignani, Elizardo Pérez. ¿Por qué ha cambiado esa ley? ¿Por qué no podíamos estar con la 1565, que era la ley de la reforma educativa? ¿No? Es que ha habido tal vez en alguna medida algunas dificultades. La educación estaba en crisis. Se han presentado tal vez en alguna medida a nivel nacional 4 grandes problemáticas, ¿no? Y esas problemáticas, ¿cuáles eran? ¿O cuáles son en este momento que estamos atravesando? Uno era el problema de la condición colonial y neocolonial de la realidad boliviana. O sea, estuvimos o estamos todavía colonizados a todo nivel. Estamos colonizados en el aspecto económico, no dependemos de nosotros mismos, ¿no? Estamos colonizados en el aspecto político, ¿no? A eso se debe el golpe de Estado que ha ocurrido también, ¿no? Estamos colonizados en diferentes aspectos, o sea, es un problema esto, ¿no? El otro problema es la condición de dependencia económica, ¿no? Es otro problema. Dependemos, quieras o no, económicamente de otros países. Nosotros no podemos, no estamos todavía en la capacidad de producir, aunque hay proyectos a nivel nacional, pero lamentablemente seguimos dependiendo económicamente, ¿no? La otra problemática, como ustedes tenemos, ausencia de valoración de los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Aquí tal vez cuando decimos ausencia,
de valoración de los saberes y conocimientos. Evidentemente, si ustedes han notado, los pueblos indígenas originarios tienen sus propios saberes y conocimientos. Y eso se lo ha demostrado tal vez en la pandemia, cuando se ha presentado el COVID, ¿no? Todo tipo de medicinas tradicionales o caseras. Y eso son conocimientos y saberes de los mismos pueblos indígenas originarios, que tal vez todavía no reconoce, en muchos casos, la ciencia, ¿no? Y por último, la otra problemática es educación cognitiva y desarraigada. Aquí tal vez en alguna medida se ha dado un paso fundamental. Dentro de eso, solamente tal vez la educación inicialmente nos interesaba solamente el conocimiento nada más, los saberes nada más. Pero hoy en día no solamente nos interesa el conocimiento, no solamente interesa la cabeza, sino también interesa el hacer, ¿no? Nuestros miembros, el hacer, saber hacer, ¿no es verdad? Interesa el saber ser, práctica de valores, ¿no es verdad? Interesa también el saber decidir, o sea, la toma de decisiones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Nadie puede pensárnoslos para nosotros. Nosotros mismos tenemos que tomar decisiones, ¿no es verdad? Entonces, son 4 grandes problemáticas que ustedes puedan tal vez en alguna medida revisar, ¿no? También se ha hablado tal vez algo, el licenciado, en lo que se refiere a los fundamentos del currículo, ¿no? Evidentemente, no creo que quede esta parte en el examen, pero sí, para refrescar es muy importante, ¿no? Se habla de un fundamento epistemológico, ¿no? Cuando nosotros hablamos de pluralidad de conocimientos. Se habla de un fundamento político e ideológico. O sea, aquí más concretamente estamos hablando de la descolonización. Se habla de un fundamento filosófico. Han debido escuchar el vivir bien, ¿no es verdad? No el vivir mejor, sino el vivir bien. Se habla de un fundamento sociológico, ¿no? Aquí estaremos hablando tal vez la condición plural, ¿no? Y por último, el fundamento psicopedagógico que nos interesa a nosotros, ¿no? El aprendizaje comunitario, como dice, ¿qué es esto? Un filósofo, psicólogo, Vygotsky, ¿verdad? Aparte de ello, también es muy importante que ustedes vayan repasando en lo que se refiere a las bases del currículo. Aquí sí va a entrar bastante las bases del currículo, ¿no? ¿Cuáles son las bases del currículo? ¿Dónde ha iniciado el currículo con la Ley 070, Avelino Siñani y Elizardo Pérez? Primeramente, se ha extraído pues de las experiencias de los pueblos indígenas originarios, ¿no es verdad? La experiencia de los pueblos indígenas originarios, sus saberes, sus conocimientos. Otra base que se ha fundado, la ley 070, o las bases del currículo han sido la escuela Ayllu de Huarizata. Mira, ahí está. Dice, la escuela Ayllu de Huarizata se ha fundado en 1931. Puede que entre esa pregunta, ¿no? La escuela, o sea, va a hablar bastante, por lo menos va a haber unos 3 o 4 preguntas de escuela Ayllu de Huarizata. Entonces, ¿dónde se ha fundado? Se ha fundado en Huarizata en 1931, ¿no es verdad? Sus fundadores, ¿quiénes son? Está pues Avelino Siñani y Elizardo Pérez, ¿no? Otra base del currículo. También se ha fundado esta nueva ley con la teoría histórica y cultural de Vygotsky, ¿no? Vygotsky es un autor donde dice el conocimiento
siempre se realiza en forma conjunta. No puede ir en forma separada o aislada, ¿no es verdad? Siempre se produce en sociedad, dice Vygotsky, ¿no es verdad? Y por último, tenemos tal vez otra de las bases, la educación popular y liberadora latinoamericana. Estaríamos hablando aquí del Pablo o del padre Pablo Freire, ¿no es verdad? Un brasileño, ¿no? Educación popular. Entonces es muy importante que estudiantes vayan revisando esta parte. Y tal vez, como una yapita se puede decir, puede que entre hasta incluso los ejes articuladores, ¿no? En el sistema educativo plurinacional. Existen 4 ejes articuladores, ¿ya? El primer eje es educación intracultural, intercultural y plurilingüe. Ya ustedes se dan cuenta cuando hablamos de intracultural. Intracultural es tal vez en alguna medida lo que corresponde a lo nuestro, o sea, al interior de cada uno de nosotros, ¿no? Intercultural, estaríamos hablando tal vez de relacionarnos con las otras culturas, respetar las culturas. En Bolivia, ¿cuántas nacionalidades existe? Existe 36 nacionalidades, con su propia cultura, con su propia lengua, con su propia música. Entonces, a esas culturas hay que respetarlo. Y al respetar, nosotros estamos haciendo la interculturalidad. Y cuando hablamos de plurilingüe, estaríamos hablando que sí, la práctica de varias lenguas, ¿no es verdad? Estaríamos tomando así. Y también se habla en lo que se refiere a otro eje articulador, educación para la producción, ¿no? El tercer eje articulador sería educación en valores sociocomunitarios. Y el cuarto eje articulador sería educación en convivencia con la madre tierra y salud comunitaria. ¿No es verdad? Entonces vamos a seguir tal vez hablando. Voy a darles unos cuantos minutitos al licenciado Ever y vamos a todavía estar hablando algo más en lo que se refiere al tema que estamos abordando, ¿no? La realidad nacional. Adelante, licenciado Ever. Hola, hola. Hola. Sí, le escucho, Listen Grover, sí, sí. Bien, entonces, como les decía también, ¿no? A los participantes, de que para mañana vamos a preparar una prueba con relación a lo que ya hemos venido hablando, ¿no? Del día de ayer, en la noche, por la noche, y lo que es también algunos aspectos generales que hoy día hemos abordado. Entonces, mañana vamos a preparar una evaluación para poder también ensayarnos, un simulacro, se podría decir una evaluación, donde vayamos participando también, ¿no? De manera quizás conjunta, porque así también, ¿no? La retención, ¿no? De algunos datos importantes, ¿no? Cuando conversamos, cuando dialogamos, ahí es lo que también se queda, no sé si, ¿no? Como un ejemplo se podría decir, cuando nos contamos tal vez alguna temática como compañeros, como amigos, se detiene más, ¿no? Que también así de manera personal, ¿no? Dialogando en conjunto, tal vez se podría un poco más entrenar, ¿no? Entonces, para mañana vamos a realizar una evolución, ¿no? Será cuestión de unos 20 a 10 minutos. Conjuntamente con mi persona vamos a poder ir también subiendo y dar las justificaciones correspondientes para cada respuesta, ¿no? Entonces, eso sería, Licen, con relación para el día de mañana. Licen Grover.
Bueno, pues participantes, entonces les esperamos mañana. Congelación siempre, ¿no? A las 8 les mandamos el link, pero hay a veces también que, ¿no? Hay algunos compañeros, los participantes también que van ingresando un poco más, ¿no? Entonces es gradual también, ¿no? Y 10, y 5, y 20, hasta esperar un poquito, por eso demoramos en un poco de lo que es el inicio también de la sesión, ¿no? Quiero que vayan comprendiendo ese aspecto también, ¿no? Entonces, ese es el motivo también quizás para, ¿no? Entonces, mañana vamos a continuar con los cursos de capacitación, ¿no? Entonces vamos a tener dos aspectos. La primera, seguramente vamos a tocar una temática y posterior a ello la evolución que les dije, ¿no? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Tal vez existe alguna consulta o quizás no de por ahí o una sugerencia, entonces estamos prestos para escuchar, ¿no? Adelante, tal vez, ¿no? Hubiese algunas dudas o preguntas. Sí, a los postulantes, ayer habíamos manifestado tan claro, ¿no? De que la prueba escrita comprenderá, dice, 4 ámbitos. Tenemos el reglamento. Hoy día ha venido a recoger solamente uno, el reglamento, ¿no? Ya están las direcciones, ¿no? Cómo se debe realizar, dónde se debe realizar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos ámbitos? Uno es conocimientos generales de la realidad del país, lo que hoy día estamos hablando. Y conocimientos del sistema educativo plurinacional, lo que ayer hemos hablado, la ley 070, ¿no? Lo que nos falta abordar mañana es comprensión de lectura y razonamiento verbal. También falta abordar razonamiento lógico-matemático, ¿no? Y por último, conocimientos de la especialidad a la que postula. En el examen que se va a abordar, va a haber, por decir, 25% de conocimientos generales de la realidad del país y del sistema educativo plurinacional. 25% comprensión de lectura y razonamiento verbal. 25% de razonamiento lógico y matemático, ¿no? Y 25% de conocimientos de la especialidad a la que postula. Mira, fíjense. Entonces es muy importante conocer estos aspectos que nosotros estamos abordando, ¿no? No se olviden estos 4 aspectos. Y si ustedes tienen bibliografía, adelante. No es suficiente lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Solamente nosotros estamos dando orientaciones, ¿no es verdad? Entonces me parece que tal vez estos 4 ámbitos que va a tomar en cuenta la prueba escrita el 21 de enero va a ser muy importante, ¿no? Entonces no hay que perder de vista esta parte, ¿no? Muy bien. Tal vez hay alguna pregunta o alguna intervención de algún compañero, adelante. Lo contrario estaríamos cerrando, ¿no? Muy bien, entonces pues conmigo muchas gracias, buenas noches, nos vemos mañana a las 8 en punto, ¿no? Hasta luego, profesor, hasta luego.